¿Alguna vez ha pasado eso de entrar en una oficina y notar una energía particular, casi como si se pudiera tocar? Hay sitios donde el ambiente es súper vibrante, lleno de ideas, ¿verdad? Y en otros, bueno, en otros se respira una formalidad, una burocracia que casi se puede cortar con un cuchillo. Pues esa sensación, esa personalidad, no es para nada casual. Hoy vamos a meternos de lleno a desentrañar esa fuerza invisible que moldea cada organización. Esa es exactamente la pregunta del millón. ¿Qué es lo que hace que un lugar de trabajo sea ágil, colaborativo, un sitio donde apetece estar, mientras que otro es rígido, jerárquico y pesado? La respuesta, amigos, es uno de los conceptos más potentes que existen en el mundo de la gestión. Y esa respuesta es la cultura organizacional. Pensemos en ella como el conjunto de engranajes invisibles que mueven a todo el mundo dentro de una empresa. Es lo que define cómo se hacen las cosas de verdad y al final lo que determina el éxito o el fracaso de cualquier proyecto. Vale, vamos a ponerle una definición un poco más formal, pero para que se entienda. La cultura es, en el fondo, un proceso social. Es como el sistema operativo de un grupo de personas. Un sistema hecho de significados que todos comparten, desde las normas que nadie escribe pero todo el mundo sigue, hasta las herramientas que usan cada día. Todo eso que un grupo crea para entenderse y para funcionar. Para analizar esto a fondo, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a descifrar los diferentes niveles que tiene la cultura. Después veremos cómo se nota en el día a día, o sea, en el clima. Luego analizaremos cómo le afecta todo lo que pasa fuera, el entorno. Y para rematar, hablaremos de lo más difícil, cómo se puede gestionar un cambio cultural. Venga, pues nos metemos en faena. Para entender de verdad la cultura, no vale con quedarse en la superficie. Necesitamos una especie de mapa, y el más útil y conocido de todos es el que propuso un genio llamado Edgar Schein. Shin se imaginó la cultura como una pirámide, o si se prefiere una imagen que a mí me gusta más, como un iceberg. ¿Por qué? Porque hay una parte muy pequeña que se ve, que es fácil de observar, pero la inmensa mayoría, la que tiene de verdad el poder, está oculta bajo la superficie. A ver, en la puntita del iceberg, lo que flota y todo el mundo ve, están los artefactos. El logo, cómo están puestas las mesas, si la gente va en traje o en zapatillas, todo lo que se puede tocar y ver. Justo debajo del agua tenemos los valores, que la empresa dice tener, su misión, sus objetivos, lo que cuentan en su web. Pero la base, lo que de verdad mueve el iceberg, son los supuestos básicos. Y esto es lo más potente. Son las creencias inconscientes, lo que todo el mundo da por sentado sobre cómo funcionan las cosas. Guían el comportamiento sin que nadie se pare a pensarlo. Claro, la pregunta es, si lo más importante de la cultura es invisible, ¿cómo narices la podemos estudiar? Pues hay una pista clave. Hay que observar su manifestación más directa, el clima organizacional. El clima es la atmósfera, es el rollo que se respira en el trabajo. Es el resultado tangible de todos esos valores y sobre todo de esos supuestos que están escondidos. Es, por así decirlo, donde la cultura se puede sentir y casi hasta medir. Y podemos verlo en varios indicadores. Por ejemplo, a nivel personal, está el llamado contrato psicológico, eso que cada persona espera de la empresa y viceversa, pero que no está en ningún papel. También es súper revelador cómo se recompensa. Se premia al que se le ocurra o al que le hace la pelota al jefe. Y por supuesto, la empresa invierte en que su gente crezca o los deja estancados. Todo esto define la cultura una barbaridad. A nivel de grupo la cosa también canta mucho. Si una cultura fomenta la competición a muerte, pues habrá un conflicto constante entre departamentos. En cambio, si se valora la colaboración, surgirá una cultura mucho más cooperativa. Y ojo, hay que prestar atención a las subculturas, esos reinos de taifas que a veces surgen en los departamentos y que pueden ir a favor o totalmente en contra de la cultura general. El liderazgo es, sin duda, uno de los factores que más moldea la cultura. De hecho, es que es el principal. Fijaos en la tabla, es clarísimo. Un jefe autoritario y formal crea una cultura de control. Uno más paternalista puede generar un ambiente más informal y comprensivo. Y un líder que de verdad confía en su equipo, que delega, pues tiende a crear culturas informales y sobre todo de altísimo rendimiento. Y aquí va una prueba de fuego, la prueba del algodón para cualquier cultura, la gestión de conflictos. ¿Qué pasa cuando hay un problema? ¿Se habla abiertamente para solucionarlo o se esconde debajo de la alfombra hasta que explota? La forma en que una organización gestiona la tensión interna lo dice absolutamente todo sobre cómo es de verdad por dentro. Pero claro, una organización no vive en una burbuja. Su cultura está todo el rato recibiendo influencias y presiones de fuera. Es que ninguna organización es una isla, por mucho que a veces lo parezca. Hay que pensar en el entorno como si tuviera dos capas. Una es el contexto inmediato, lo que se llama la órbita organizacional, que son los clientes, los competidores, los proveedores, los que están ahí pegados. Y luego está el contexto mediato, que es más grande, la política del país, la economía, las modas sociales, y ambas capas se están apretando y moldeando a la organización constantemente.
Y las características de ese entorno definen los retos. La complejidad nos dice cuántas cosas de fuera hay que vigilar. El cambio mide cómo de rápido y de loco está todo ahí fuera. Y la riqueza nos dice si hay recursos de sobra o si hay que pelear por cada céntimo. Una cultura que es perfecta para un entorno tranquilo y con recursos puede ser un desastre total en uno que es complejo y que cambia cada 2 por 3. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, que es la más importante de todas. ¿Se puede cambiar la cultura a propósito? ¿Es posible dirigir esta fuerza invisible? Y la respuesta es que sí, se puede. Pero ojo, no es nada sencillo. El cambio no suele ocurrir porque sí. Normalmente hace falta un detonante. Una crisis gorda, un cambio brutal en el mercado, peleas internas que ya no se aguantan o simplemente que la gente ya no sabe a qué juega la empresa. A veces, fíjate, hasta crecer muy deprisa puede ser un problema, porque de repente todo se vuelve burocrático y se ahoga la cultura que te hizo triunfar. El proceso para cambiarla necesita una buena estrategia. Primero, ser muy honestos y diagnosticar qué está pasando de verdad. Luego, definir una visión clara de la cultura que se quiere conseguir. A partir de ahí, se diseñan acciones concretas, se comunica hasta la saciedad y, lo más importante de todo, hay que asegurarse de que los cambios sean de verdad, profundos y no solo un par de carteles nuevos en la pared. Y aquí está la clave de todo el asunto. El objetivo de cambiar la cultura no es tener unos valores muy bonitos para ponerlos en un marco. El objetivo es que esos valores estén alineados con la estrategia del negocio. La gestión por valores no sustituye a la gestión por objetivos de toda la vida. La complementa, la refuerza, haciendo que todo el equipo reme en la misma dirección con mucha más fuerza y convicción. Así que, con todo esto sobre la mesa, la pregunta es inevitable, ¿no? Si pensamos en un lugar de trabajo que conozcamos bien, ¿somos capaces ahora de identificar los artefactos que se ven, los valores que se dicen y, sobre todo, los supuestos que de verdad mandan? Hacer ese análisis es el primer paso para entender de verdad el corazón de cualquier organización.